Bueno, octava clase de microeconomía. Vamos a hacer, ustedes han tenido una excelente participación en contestar los distintos puntos de la guía. Habíamos hablado, entre otros temas, de la teoría marxista del valor. Y ahora les voy a hacer, como no salió bien el sonido de la clase en la que estuvimos todos juntos, que me hubiera gustado subir esa, les grabo esto para que quede en YouTube un resumen de todo lo que vimos y ampliar un par de aspectos sobre ese tema. Teoría objetiva del valor, teoría marxista del valor. Entonces vamos a compartir pantalla de un apunte que les acabo de enviar por mail, que es el mismo apunte que ustedes tienen, ahí está en pantalla. Es el mismo apunte que ustedes ya tenían de hace rato sobre la teoría marxista del valor, pero que le remarqué algunas cosas y le agregué algunas cosas para demostrar también en números lo que dice Marx. A ver, nosotros habíamos visto que, de acuerdo a la teoría marxista del valor, el valor de una mercancía está dado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla. Concretamente ahí dice, está determinado por la cantidad de trabajo, cantidad de horas de trabajo socialmente necesario para producirla. Es decir, por eso se llama teoría objetiva, a diferencia de la teoría subjetiva. Marx sostiene y demuestra que son la cantidad de horas de trabajo que se necesita para fabricar un producto, lo que determina su valor de cambio. Ahora, ojo, porque decíamos, puede haber, ¿qué pasa si en una misma fábrica o en distintas fábricas hay un trabajador más eficiente que en 3 horas fabrica un par de zapatos y otro que tarda 5 horas porque es más lento? Entonces, ¿qué pasa? Si el valor de la mercancía, estamos diciendo que depende de las horas de trabajo necesarias para fabricarlo, que el par de zapatos que fabricó ese trabajador que es más lento y que tardó 5 horas, vale más que el otro par de zapatos que se fabricó en 3 horas, porque el valor de cambio depende del tiempo de trabajo. No, es muy simple. Marx soluciona ese problema porque dice, el valor de cambio de las mercancías depende del tiempo de trabajo socialmente necesario, de las horas necesarias para fabricarlo, pero se refiere ese trabajo al trabajo humano abstracto y no al trabajo concreto. Se refiere al trabajo abstracto definido como el gasto físico y mental humanos que se necesitan para producir algo, gasto de esfuerzo físico y mental humanos, independientemente de las características concretas del trabajo. Entonces se va a medir por el promedio de lo que realmente se necesita en horas para producir algo en las condiciones medias de productividad de la época y con la tecnología de ese momento, y no por las horas que tarde una persona u otra en especial. Entonces, al final de la página 1 de ese apunte, tienen el resumen de esto que acabamos de decir, que es que Marx sostiene que la fuerza de trabajo es medible en horas de trabajo, más estrictamente en tiempo de trabajo socialmente necesario. Ese concepto es muy importante, lo reitero, el valor de cambio de cualquier mercancía, inclusive la fuerza de trabajo que nosotros vendemos es una mercancía en el sistema capitalista. El valor de cambio de una mercancía depende del tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlo. Por ejemplo, el valor de cambio de la mercancía fuerza de trabajo depende del tiempo de trabajo socialmente necesario para fabricar lo que el obrero necesita para su propio sustento. Ese sería, en el sistema capitalista, el valor de la fuerza de trabajo humana. Ahora, ¿qué es la plusvalía? También lo habíamos charlado. Marx define como plusvalía a la expresión monetaria del excedente social. ¿Y en qué caso hay excedente social? Para que haya excedente social, el individuo o una comunidad tiene que producir más que lo que consume. En la medida que el ser humano, y esto obvio que ocurre en el sistema capitalista, en la medida que el obrero fabrica
en un tiempo determinado más que lo que necesita para su consumo, entonces hay un excedente. Si ese excedente social es apropiado en forma de dinero por el capitalista, se transforma en plusvalía. La plusvalía es la expresión monetaria del excedente social en la medida en que sea apropiado por el dueño de los factores de la producción. Se lo adueña aún sin trabajar por el hecho de que él es el que tiene los factores de la producción. Y nosotros no tenemos la libertad de decidir. Nosotros no tenemos libertad porque no tenemos los medios de producción para fabricar ni siquiera nuestro alimento. Es decir, tenemos, lo único que tenemos para vender es nuestra fuerza de trabajo. Y el que se apropió de los medios de producción contrata nuestra fuerza de trabajo y la remunera al mínimo necesario para que podamos sobrevivir. Entonces, sigamos con el apunte que ustedes tienen. Marx llama, para producir, Marx llama capital a lo que invierte el dueño de los medios de producción. Y ese capital lo divide en dos partes. Capital constante, que como habíamos visto, es la masa de capital invertida en medios de producción. Y eso incluye no solo a la maquinaria y al desgaste de la maquinaria, ustedes saben que se llama amortización, al pedacito de desgaste que tiene la maquinaria y que ese pedacito de desgaste de la maquinaria que se utiliza para fabricar, ese pedacito llamado desgaste o amortización, forma parte del valor de cambio del producto. Pero además de la maquinaria va a estar la materia prima, lo de cualquiera de los insumos que se utilicen. Todo eso forma parte del capital constante. En cambio, el capital variable, para Marx, es la porción de capital, lo estoy señalando en la pantalla, es la porción de capital invertida en fuerza de trabajo. Es decir, el capital variable, para Marx, es la cantidad de dinero que el capitalista utiliza para pagar los salarios. La remuneración en salarios. Esa es la inversión en capital variable. Ahora, ¿por qué el capital variable se llama capital variable y el capital constante se llama constante? Bueno, porque el capital constante, por ejemplo, la materia prima que le pongo al producto, si la compré por 100 pesos, transfiere valor al producto final por 100 pesos. Si la materia prima valía 100, cuando esté incorporada dentro del producto siguen siendo 100 pesos. En cambio, cuando al obrero le remunero por sus 8 horas de trabajo por 200 pesos, pero lo hago fabricar mucho más que lo que le remunero, entonces ese capital que invierto en salarios transfiere a los productos finales más que lo que se le remuneró al obrero. El capital variable tiene la capacidad de crear un mayor valor, porque no se le remunera al obrero por todo lo que produce. Hay un tiempo de trabajo que no se le remunera. Entonces, contratar obreros es la única forma de enriquecerse para el capitalista. Los necesita para pagarles menos de lo que producen. A la maquinaria no le puede pagar ni más ni menos de lo que produce. La maquinaria transfiere su propio valor a la mercancía. En cambio, el obrero genera un valor adicional. Ese valor adicional es el excedente, y ese excedente, en su expresión monetaria, cuando se lo queda al capitalista, se llama plusvalía. Por eso repetimos la definición de plusvalía. Es la expresión monetaria del excedente social del cual en el sistema capitalista se apropia gratuitamente la clase dominante por el solo hecho de ser la dueña de los factores de la producción. Pero demostremos todo esto en números. Lo habíamos visto y no se pudo subir a YouTube por el que había salido mal el sonido. A ver, supongamos que una unidad de alimento, cualquiera sea ese alimento, una unidad de alimento se fabrica en una hora, en determinado momento, con la tecnología de esa época. Una unidad de alimento se fabrica en una hora. Y supongamos que esa unidad de alimento tiene un valor de cambio, es decir, se va a intercambiar en el mercado, va a valer en el mercado 400 pesos. Supongamos también que el consumo de alimento del trabajador y su familia por día es de 2 unidades
para su supervivencia mínima, no para tener ningún lujo, para la supervivencia mínima, para el mantenimiento, para el sustento mínimo del trabajador y de su familia, se necesitan consumir 2 unidades de alimento por día. Recordemos que dijimos que cada unidad de alimento se fabrica en 1 hora de trabajo de un obrero. Un obrero en 1 hora fabrica, en 2 horas fabrica lo necesario para su sustento, porque necesita para el consumo de él y de su familia 2 unidades de alimento. Y cada unidad tarda, con la tecnología del momento, 1 hora de trabajo. Insume 1 hora de trabajo. O sea que, si lo relacionamos, con 2 horas de trabajo por día, sería suficiente para que el trabajador se mantenga. Pero trabaja mucho más. Trabaja mucho más y le remuneran solamente para lo que necesita para su sustento. Así funciona el sistema capitalista. Supongamos que el salario de ese trabajador es de 100 pesos por hora. Es decir, que si trabaja 8 horas por día, el salario de ese trabajador será de 800 pesos por día, si trabaja 8 horas por día. Entonces, esos 800 pesos, como cada unidad de alimento tiene un valor de cambio de 400 pesos, esos 800 pesos que le remuneran por día equivalen a las 2 unidades de alimento que necesita para su sustento. De vuelta, le están pagando un salario diario que equivale a su nivel mínimo de supervivencia. Le están pagando un salario por día de 800 pesos, con lo cual él va a poder comprar, cuando sale de trabajar 8 horas por día, va a poder comprar lo que fabricó en 2 horas. Trabajó 6 horas de más. Y así funciona el sistema capitalista en cualquier país del mundo. La cantidad de horas puede ser distinta en los distintos países, en las distintas situaciones. Sigamos con este ejemplo. Si el salario es de 800 pesos por día, si yo multiplico 800 pesos por 30 días, estoy redondeando por los 30 días del mes, no por los días hábiles. 800 por 30 me da que el salario del trabajador sería de 24.000 pesos mensuales. Entonces, observen este gráfico que lo tienen en el apunte. Por día, el obrero fabrica 8 unidades de producto, porque lo hacen trabajar 8 horas. 8 horas. Y dijimos que cada unidad de producto lleva un tiempo de 1 hora de trabajo de un obrero. 1 hora de trabajo de un obrero. Quiere decir que en la primera y segunda hora de trabajo ya está el trabajador fabricando las 2 unidades de alimento que se va a poder comprar con su salario, gastándose todo su salario cuando salga de la fábrica, después de haber trabajado 8 horas. Pero le remuneraron solo 2 horas. El resto de las horas que trabajó, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava horas, es trabajo no remunerado. Lo trabajó, fabricó en esas 6 horas otras 6 unidades de alimento que él no las va a poder comprar y no las va a poder consumir. Ese tiempo de trabajo no remunerado genera el excedente social y de ese excedente social se va a apropiar el capitalista, porque las va a vender el capitalista en el mercado y se van a transformar en plusvalía. La plusvalía se generó por todo este tiempo de trabajo que está en rosa, por todo este tiempo de trabajo excedente, no remunerado. Volviendo acá, entonces, el tiempo de trabajo socialmente necesario, en este ejemplo, resultó ser de 2 horas. Es el tiempo de trabajo, atención, es el tiempo de trabajo socialmente necesario para fabricar lo que el obrero necesitó para su propio sustento. En ese tiempo de trabajo socialmente necesario, en este caso de 2 horas, el obrero produjo lo que después pudo comprarse y consumir para su sustento. Todo lo que produce en el resto de las horas es trabajo no remunerado. Produce el excedente social.
excedente del cual se va a apropiar el dueño de la empresa por el solo hecho de ser el dueño de los factores de la producción, sin trabajar. Así funciona el sistema capitalista, acá y en cualquier país del mundo. Simplemente que estas proporciones cambian. Esto de las 2 horas y de las 6 horas es un ejemplo. Puede ser 3 horas, quizá, el tiempo de trabajo socialmente necesario, y menos horas el excedente. Cuanto más horas sean las remuneradas, menor será el grado de explotación del obrero. Sigamos con el ejemplo. Si dijimos que el obrero produce por día 8 unidades, porque en cada hora produce una unidad, y multiplicamos esas 8 unidades por 400 pesos, que 400 pesos era el valor de cambio de cada unidad de alimento, multiplicando esas 8 unidades por 400 pesos, llegamos a que el trabajador produjo un valor de cambio de 3.200 pesos en el día. Un valor de cambio de 3.200 pesos en el día. Y recordemos que le remuneraron 800 pesos por día, pero produjo por 3.200. Miren cómo se va generando la plusvalía. Ahora, esto es por día. Si lo multiplicamos por 30 días, 3.200 por 30 días, tenemos que el obrero le generó al capitalista ingresos totales en el mes por 96.000 pesos. Ingresos, lo que en contabilidad llamamos la cuenta ventas, por 96.000 pesos. Entonces podemos calcular en este ejemplo la plusvalía. Serían 96.000 pesos, que es el valor de cambio total, los ingresos totales para el capitalista generados por el trabajo del obrero, 96.000 pesos, menos los 24.000 pesos que era el salario mensual del obrero. Entonces, si a 96.000 pesos, ¿qué es lo que produjo en total el obrero en el mes? Le resto el salario del obrero, hay 72.000 pesos de plusvalía. 72.000 pesos de plusvalía. La expresión monetaria de ese excedente producido por el obrero y que no le ha sido remunerado al obrero. Si la plusvalía es de 72.000 pesos y la divido por los 24.000 pesos, que es el salario que le pagaron, me da un numerito 3, que es un concepto muy importante, que Marx lo llama cuota de plusvalía. La cuota de plusvalía, en la teoría marxista del valor, es un concepto fundamental, después lo vamos a usar para sacar conclusiones. La cuota de plusvalía es la relación entre la plusvalía y la cuota de plusvalía. Perdón, es la relación entre la plusvalía y el capital variable, como ven acá. Repito, la cuota de plusvalía es la relación entre la plusvalía y el capital variable. Cuando decimos relación hablamos de división, o sea, es la plusvalía en pesos dividido por el capital variable en pesos. Recordemos que el capital variable es la suma que el capitalista invierte en remunerar a la fuerza de trabajo, los salarios pagados. Por eso plusvalía puse en el numerador 72.000, dividido 24.000, que es el capital variable, lo que el capitalista invirtió para remunerar al obrero en concepto de salario. 72.000 dividido 24.000, plusvalía dividido capital variable, en este caso dio 3. 3, esa cuota de plusvalía, está midiendo para Marx el grado de explotación del obrero. ¿Por qué? Porque quiere decir que la plusvalía equivale a 3 veces el salario del obrero, en este ejemplo. La plusvalía mide cuántas veces la plusvalía equivale al salario del obrero. En cuántas veces se está explotando al obrero. La plusvalía equivale a 3 veces, en este caso, el salario del obrero. Puede equivaler a 4 veces, a 8 veces. Cuanto más alta sea la cuota de plusvalía, más alto es el grado de explotación del obrero, porque más alta es la plusvalía en relación al salario pagado. Ese
es el concepto de cuota de plusvalía. Acá se los marco. Es la relación entre la plusvalía y el capital variable. Y muestra en cuántas veces el valor de que el capitalista se apropia sin remunerarlo supera a lo que el obrero recibe por su fuerza de trabajo. En cuántas veces la plusvalía supera al salario del obrero. En este caso, la plusvalía es un 300% con respecto al salario del obrero. Grado de explotación. Dos formulitas más y después vamos a empezar a sacar conclusiones. Marx llama composición orgánica del capital a la relación, de vuelta hacia relación hay una división, a la relación entre capital constante y capital variable. Es decir, esta fórmula, capital constante dividido por capital variable, se va a llamar ese cociente composición orgánica del capital. Y esta última fórmula que tenemos que conocer, que es la tasa de ganancia. Marx llama tasa de ganancia a la relación entre la plusvalía y el total del capital invertido. Acá al fin está la fórmula. Tasa de ganancia igual a plusvalía dividido, y hay un paréntesis porque se suma el capital constante más el capital variable. O sea que es la tasa de ganancia, es la plusvalía dividida o en relación a el total del capital invertido. Constante más variable. Y Marx dice que cuando aumenta la tasa de la cuota de plusvalía, va a aumentar la tasa de ganancia. Por eso es que el empresario, para ganar más, tiene que aumentar la cuota de plusvalía, tiene que explotar más al trabajador. De ahí salen las ganancias y la acumulación de capital del capitalista. Los ricos no son ricos porque son más talentosos. Es porque explotaron a mucha gente. Y esto no es una opinión, esto es lo que Marx nos demuestra. A ver, dos conceptos más y después volvemos a los números. Marx divide entre plusvalía absoluta y plusvalía relativa. La plusvalía absoluta se define como la que se obtiene mediante la prolongación de la jornada de trabajo. Es decir, consiste en prolongar la jornada laboral más allá del tiempo de trabajo socialmente necesario. Entonces, ¿qué es la plusvalía absoluta? Volvamos al gráfico anterior. En este gráfico, el obrero producía en 2 horas lo necesario para su sustento. Se le remuneraba solamente por esas 2 horas y el resto lo trabajaba gratis para el patrón. Entonces, la plusvalía absoluta se genera en esas 6 horas de trabajo no remunerado. La plusvalía absoluta es la que se genera porque la jornada de trabajo es más larga que el tiempo de trabajo socialmente necesario. Ese es el concepto. Repito, la plusvalía absoluta se genera en la medida en que la jornada de trabajo es más larga, es más extensa, en este caso tiene 6 horas más, que el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir lo que el obrero necesita para su propio sustento. Esa sería la plusvalía absoluta que existe siempre, en todo trabajo. Pero ¿qué pasa? A medida que se van modernizando los medios de producción y que el empresario invierte más en maquinaria para producir más en menos tiempo, producir más en menos tiempo, eso se llama aumento de la productividad. Hay aumento de la productividad cuando se pueden fabricar más unidades o más unidades en el mismo tiempo que antes, pero más. Más en el mismo tiempo o más en menos tiempo. Entonces, si se pueden fabricar, supongamos ahora, esas 2 unidades en lugar de 2 horas en una sola hora, si se pueden fabricar estas 2 unidades que el obrero necesita para su sustento mínimo, en lugar de en 2 horas en una sola hora, el tiempo de trabajo socialmente necesario bajaría de 2 horas a 1 hora. Y si al obrero no se le aumenta su salario por ese incremento en la productividad, entonces ahora se le estarían remunerando solamente por 1 hora, porque fabricaría en 1 hora las 2 unidades por las cuales se le remunera.
Entonces, esta segunda hora sería la plusvalía relativa. La plusvalía relativa se genera como consecuencia de los aumentos en la productividad y de la reducción del tiempo de trabajo socialmente necesario sin que se le aumente el salario a cambio, porque si por el aumento de productividad se aumentara el salario, no se generaría plusvalía relativa. Les leo lo que tienen en el apunte. La plusvalía relativa surge como consecuencia de disminuir el tiempo de trabajo socialmente necesario. ¿Y por qué disminuye el tiempo de trabajo socialmente necesario? Como resultado de un incremento en la productividad del trabajo. El obrero entonces no gana nada a cambio de ese aumento de la productividad. La ganancia se la lleva el capitalista. Manteniéndose invariable la duración de la jornada de trabajo, sigue trabajando 8 horas, esa disminución del tiempo de trabajo necesario aumenta el tiempo de trabajo no remunerado y en consecuencia aumenta el grado de explotación del obrero. Veamos otros ejemplos para sacar algunas conclusiones más. A ver, si la plusvalía fuera de 400 pesos, supongamos el capital variable, o sea, lo que se le remunera al trabajador fuera 200 pesos, el capital constante, el capital invertido en maquinarias de 600 pesos, saquemos la cuota de plusvalía. Cuota de plusvalía igual a plusvalía dividido capital variable. Es decir, plusvalía 400 pesos dividido 200 pesos de capital variable. Plusvalía, cuota de plusvalía 2. La plusvalía equivale a un 200% en comparación a lo que se le remunera al obrero. El empresario obtiene una plusvalía de un 200% en comparación al salario que le pagó al obrero sin haber trabajado. ¿Cuál es? Una vez que calculamos la cuota de plusvalía, calculemos la tasa de ganancia. Plusvalía 400 pesos, dividido la suma del capital constante más el capital variable. O sea, dividido 600 más 200, 800. 400 dividido 800 me da 0,5. Quiere decir que la tasa de ganancia del capitalista es de un 50% con respecto al capital total que invirtió, en este ejemplo. Ahora, Marx nos dice que si aumenta la cuota de plusvalía, si podemos explotar un poquito más al trabajador, si aumenta la cuota de plusvalía, va a aumentar la tasa de ganancia. Vamos a ver si lo podemos demostrar con números. Aumenta la cuota de plusvalía, entonces supongamos que la plusvalía en lugar de 400 pasa a ser de 600 pesos y el salario sigue siendo el mismo. Por ejemplo, porque le agregamos un par de horas más de trabajo sin aumentarle el salario. Hagamos ahora la cuenta. La cuota de plusvalía es igual a la plusvalía, o sea, 600 pesos, dividido los 200 pesos de capital variable. Aumentó la cuota de plusvalía, porque era la suposición que hicimos. La cuota de plusvalía pasó de 2 a 3. Ahora la plusvalía equivale a un 300% del salario que se le remunera al trabajador. Bueno, con esa nueva cuota de plusvalía calculamos la nueva tasa de ganancia, 600 pesos dividido 800 pesos, y nos da 0,75, es decir, un 75%. Al aumentar la cuota de plusvalía, la tasa de ganancia del capitalista aumentó del 50 al 75%. Se comprueba lo que dice Marx, de que si aumentamos la cuota de plusvalía, que significa aumentar el grado de explotación del obrero, aumenta la tasa de ganancia. Entonces esto es lo que procura cualquier capitalista en este sistema capitalista en que vivimos. Para ganar más hay que explotar más al obrero. Sigamos. Supongamos que ahora la cuota de plusvalía se mantiene constante, partiendo del primer supuesto que tienen en el apunte, cuota de plusvalía igual a 2. La cuota de plusvalía ahora se mantiene constante. Pero lo que aumenta es el capital invertido.
al doble, aumenta un 100% el capital invertido, tanto el capital constante como el capital variable. Se duplican los salarios, pero no porque lo explotemos menos, sino porque se incorpora un trabajador nuevo, al que se le paga el mismo salario de 200 pesos. 200 a un obrero, 200 a otro obrero. Entonces ahora, el capital variable es de 400 pesos en lugar de 200 y el capital constante es de 1.600, perdón, es de 1.200 en lugar de 600. Se duplicó la inversión del capital. Pero la plusvalía también se duplicó, pasó a ser de 400 en el primer ejemplo a 800 ahora. ¿Por qué digo que se duplicó? Porque estamos suponiendo que la cuota de plusvalía se mantiene constante. La cuota de plusvalía sigue siendo 2, como en el primer ejemplo. ¿Qué pasa con la tasa de ganancia? Bueno, fíjense que la tasa de ganancia se mantiene constante. Entonces, una cuota de plusvalía que se mantiene constante, invirtiendo el capital invertido en las mismas proporciones, el capital constante y el capital variable, hacen que la tasa de ganancia se mantenga constante. Pero por último, ejemplo C, supongamos ahora que esto le interesaba a Marx, que aumenta la composición orgánica del capital. La composición orgánica del capital era la división de capital constante dividido capital variable. Si el capitalista, para aumentar la productividad, invierte en nueva tecnología y en más maquinarias, entonces aumenta la inversión en capital constante, lo que está aumentando es la composición orgánica del capital. Pero supongamos que la cuota de plusvalía se mantiene constante. Supongamos que tenemos una plusvalía de 400 pesos, un capital variable de 400 pesos, y tenemos un capital constante que ahora pasó, siempre comparado con el ejemplo número 1, un capital constante que antes era de 600 pesos y que ahora pasó a ser de, en este último ejemplo, de 1.200. Entonces, la cuota de plusvalía, acá el capital variable es 200, no 400. La cuota de plusvalía es de 2. La cuota de plusvalía es 2 porque es plusvalía dividido capital variable. La cuota de plusvalía se mantuvo constante. Pero cuando mido la tasa de ganancia, resulta que como el capital variable se mantuvo constante, pero el capital constante aumentó, se invirtió más en maquinaria con la intención de aumentar la productividad, entonces 400 dividido 1000 me da 0,4, lo cual equivale a una tasa de ganancia del 40%. Esa tasa de ganancia del 40% es menor que la tasa de ganancia del 50% que teníamos en el ejemplo 1. Esto Marx lo llama la tendencia a la disminución de la tasa de ganancia como consecuencia de que el capitalista tiende a invertir más en maquinaria para aumentar la productividad. Pero el capitalista encontró una forma de que no disminuya esta tasa de ganancia por más de que invierta más en capital fijo. Y esa forma es incrementar la cuota de plusvalía, explotar aún más al trabajador. Y así sigue funcionando el sistema capitalista. Veamos un último concepto. Esa plusvalía, esa apropiación que hace el capitalista del excedente social en forma de dinero, de quitarle al trabajador una gran parte, la mayor parte de lo que el trabajador hizo, trabajó, produjo, porque el capitalista es el dueño de los medios de producción. Esa plusvalía. ¿En qué momento se genera? ¿En la esfera o en la etapa de la circulación o intercambio o en la esfera de la producción? ¿Qué queremos decir con esto de esfera de la circulación y esfera de la producción? A ver, hay una esfera de la circulación
o del intercambio, una primera esfera de la circulación o del intercambio, que se da cuando el capitalista invierte. El capital compra capital constante, maquinaria, materia prima, por ejemplo, por 10.000 pesos de materia prima, recibe la materia prima y a cambio entrega el dinero, y compra la fuerza de trabajo. Compra la fuerza de trabajo que la va a remunerar por 20.000 y paga esos 20.000. Es más, no los paga todavía porque los va a pagar recién a fin de mes. Pero está de hecho diciéndole, avisándole en un contrato al trabajador que le va a pagar 20.000 pesos. Entonces, esta es la esfera del intercambio, porque el capitalista compra la materia prima, pero también compra fuerza de trabajo. Dijimos que nosotros vendemos nuestra fuerza de trabajo y que la fuerza de trabajo es una mercancía más que compra el capitalista y la remunera a su valor de cambio de 20.000 pesos. Pero después viene el proceso de producción, donde el obrero trabaja, como habíamos visto, supongamos 8 horas, y resulta que en 2 horas produce lo necesario para después ser remunerado. Se lo remunera solamente por esas 2 horas, el tiempo de trabajo socialmente necesario para fabricar lo que necesita para su sustento, lo que va a poder comprar para su sustento. Sin embargo, el valor de cambio de la producción es mucho mayor, porque hubo una jornada de trabajo que se extendió por encima del tiempo de trabajo socialmente necesario. Entonces, el capitalista invirtió en total 30.000 pesos, pero el capital variable creó un valor superior porque se lo hizo trabajar al obrero por encima del tiempo de trabajo socialmente necesario. Supongamos que el valor de cambio de la producción es 70.000. Y finalmente, así como esta era una esfera de la distribución, del intercambio, de la circulación de mercancías, esta es una esfera de la producción, no de circulación de mercancías. Y hay una segunda y última esfera de la circulación o intercambio de mercancías, que es cuando el capitalista vende esa mercancía en el mercado y recibe dinero por 70.000 pesos. O sea, convierte el excedente en su plusvalía, porque invirtió 30.000 y obtuvo 70.000. Obtuvo 40.000 pesos de plusvalía en este ejemplo. La pregunta final es entonces, ¿la plusvalía se generó en el momento de la producción o en el momento de la circulación? Y Marx dice, la plusvalía se genera en el momento de la producción. La plusvalía se genera en el momento de la producción, porque ahí es donde el obrero trabaja, en nuestro ejemplo, 6 horas más que lo necesario para su sustento, que 6 horas más que el tiempo de trabajo socialmente necesario para su reproducción. Entonces la plusvalía se produce, se genera en la esfera de la producción, pero luego la plusvalía se concreta, se materializa en su forma monetaria en la esfera de la circulación, cuando el capitalista vende esa mercancía, porque si no la pudiera vender, no podría concretar su plusvalía, no la podría convertir en dinero.